alguna irregularidad administrativa, la misma hubiera sido indicada por la auditoría interna. Y no hay Pero, ninguna señora, observación. entonces usted delega todo en la auditoría interna, los Es organismos que así me descentralizados. ordena la ley que lo haga. Yo no tengo ningún imperio sobre la auditoría interna. La auditoría interna debe actuar relacionada con SIGEN. Si la ley no le gusta, refórmenla, pero es así la ley. Sí, el problema de que... Sí. Bien, siguiendo con la empresa Cineres. Sí. Si la empresa Cineres... No voy a dar interrupción porque no puedo terminar la idea respecto de una empresa que está actuando en el ámbito geográfico de la provincia de Santa Fe, bajo el poder de policía de la provincia de Santa Fe y de sus presuntos contratos con una empresa que tiene su sede en la provincia de Buenos Aires. Diputada, espere que termine el informe y después le damos la palabra. Esta empresa, como se lo estaba recordando antes, tuvo alguna vez un certificado y después de una inspección realizada por nosotros, que derivó del hecho de que la empresa pretendía tratar residuos transzonales, o sea que iba a haber transporte de residuos, tuvimos en ese momento la posibilidad de realizar una inspección. Solamente podemos hacer esto cuando se produce este fenómeno en el cual la empresa va a actuar en distintas jurisdicciones. Como resultado de la inspección se detectó que no estaba en condiciones de cumplir lo que había dicho que podía cumplir y se le suspendió el certificado. Y no lo ha podido recuperar desde entonces. Si tiene, bueno, sigue funcionando porque la provincia de Santa Fe la habilita. No hay ninguna posibilidad de clausurar una empresa en el ámbito de la provincia mientras no salga de la provincia. La empresa Transportes y Servicios, usted tampoco sabe que hace la empresa Transportes y Servicios tiene sede en Florencio Varela, según usted lo acaba de decir, y si contrata con una empresa de la provincia de Santa Fe, no hay ninguna posibilidad de que el gobierno nacional interfiera con los contratos en empresas entre provincias. Ahora, la empresa Transportes y Servicios, para ser habilitada como transportadores de residuos peligrosos... No está habilitada por la Secretaría, señora diputada. Habilitada por la Secretaría. No está habilitada, señora diputada. ¿Transportes y Servicios no está habilitada? No, señora diputada. ¿Y cómo hacen los transportes por las rutas nacionales? No está habilitada. Pero entonces, ¿qué clase de política ambiental y de cuidado de nuestro medio ambiente hace usted en este país, señora? ¿Qué clase de cuidado y de protección nos hace ustedes de nuestro medio ambiente si usted no sabe, señora, que están tratando por sistema de incineración en distintas provincias? Usted se remite solamente a la provincia de Santa Fe. En cualquier provincia de este país se tratan los residuos de cualquier manera, señora. Ustedes no asesoran en la medida que deberían asesorar, que para eso se hizo la ley de residuos peligrosos. Ustedes no le dan las habilitaciones a las plantas incineradoras. Ustedes no tienen instalados y refrendados las carnets de las transportaciones de los generadores de residuos peligrosos, y resulta que las cosas andan por las rutas nacionales sin ningún control de ustedes. Yo me pregunto, señora, ¿hasta cuándo va a seguir con su actitud? ¿Hasta cuándo nos va a faltar el respeto a todos los ciudadanos? Me dice que no está habilitada ni la planta, me dice que no tiene el permiso la transportadora... No está habilitada por la Nación, señora diputada, está habilitada por la provincia. La Nación la debe tener registrado por la ley 24.051 y arriba dice Secretaría de Recursos Naturales. Señora ingeniera, por favor, no evada su responsabilidad. La ley 24.051 que regula los residuos, el tratamiento de los residuos peligrosos es, como todas las leyes que se dictaron antes de la Constitución del 94, una ley de adhesión. Solamente sus efectos penales pueden actuar en el fuero federal cuando corresponda a los jueces federales. ¿Por qué Transportes y Servicios entonces traslada todos los residuos Señora diputada, peligrosos tendrá que preguntarle... habilitación? Tendrá que preguntarle a la provincia de Santa Fe por qué mantiene habilitada una empresa que no puede tratar los residuos. Nosotros no la tenemos habilitada. Transportes y Servicios es una empresa que transporta residuos peligrosos por la ruta nacional y pertenece a la provincia de Buenos Aires. No me hable de la provincia de Santa Fe en estos momentos. Le estoy hablando de la empresa de la provincia de Buenos Aires, pero no le... Diputado Alessandro. Perdón, sí, ¿cómo no? Todavía no hemos ni siquiera entrado en el canje de deuda por naturaleza. Claro, me falta ese tema. Ni siquiera hemos entrado en el canje de deuda por naturaleza. Bien. Yo lamento que usted no se interese en su propia pregunta, señora diputada. Perdón, Lisi, bueno. te había pedido una interrupción. Lisi, te había pedido una interrupción. Eh, A ver, antes
Antes de empezar a responder, ingeniera, la diputada Sánchez quiere una interrupción. Por favor, Muy diputada. breve. En algunas cosas que la ingeniera no desconoce o dice que no puede contestar. ¿Usted conoce al señor Impagliazzo? No se escuchó, por favor, utilice el micrófono. ¿Usted conoce al señor Impagliazzo? Sí, señora. ¿Lo conoce? Sí, claro que sí. ¿Es su peluquero? Si usted quiere llamarlo así. Bueno. Porque no sé cómo lo llamaría usted. Justamente, él atiende en Uriburu 1628, a la vuelta de su casa. Y yo tengo acá el libro de la Convención sobre Clima a nivel internacional. Son los dossiers que se hacen después de los encuentros internacionales, donde cada país, por supuesto, en forma oficial, tiene, informa al mundo entero quiénes son las personas que representaron a los distintos países en estos eventos. Por la Argentina, el señor Impagliazzo figura como asesor de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, o sea que su peluquero fue como asesor acreditado. No es correcto, señora diputada. Ese es un error material que produjo la Secretaría del Convenio, de lo cual nosotros no somos responsables, por supuesto. Mire, ingeniera. La única razón por la cual el nombre del señor Impagliazzo apareció fue para que se le permitiera el ingreso al hotel que estaba restringido. Y no significaba con eso que tuviera ningún acceso a ningún tipo de negociación. Bueno, posiblemente esto demuestra lo Bueno, contrario. podemos seguir con las preguntas. No, le quiero aclarar lo siguiente. Usted puede llevar a su peluquero a donde quiera. Usted dijo que era una señora rica, una niña rica, y págueselo usted, porque esto, indudablemente, en ningún momento se ha pagado un centavo por el transporte de ese señor a ningún lugar, por parte del Estado Nacional. no puede. Y si usted tiene alguna información al respecto distinta, hágamela llegar, señora diputada, y hágasela Estoy llevar al haciendo público. llegar lo que dice en este informe internacional. El informe internacional no dice que se le haya pagado ni un centavo ni que se le haya pagado el pasaje. Es asesor y que está acreditado como asesor. Y esto no lo hace ningún evento internacional si oficialmente en la nómina no figuran las personas, justamente algún organismo oficial que lo diga. El organismo internacional recibe el pedido de las personas que tienen que ser habilitadas por razones de seguridad de Naciones Unidas para ingresar a la sede de la ¿Lo convención. habilitó usted? Claro que está Como habilitado para asesor. entrar, pero no para negociar. No le estoy diciendo de negociar. Representa en este libro No, a no la República representa. Argentina, sí señora, y es su peluquero. Eso es lo que le quería, a ver si se acuerda de él. Continúe, ingeniera, respondiendo a la diputada Lisi. ¿No? Si Tony Pozo lo hizo, Menem lo hizo, usted también. Es así. La última parte de las preguntas de la diputada Lisi, ingeniera. Bien, canje de deuda por naturaleza. Yo realmente no sé quién le puso este título al sistema, pero puede tener dos interpretaciones, pero tiene una sola realidad. Es un mecanismo por el cual los intereses que tendrían que pagarse por la deuda externa país-país, en lugar de... ¿Perdón? Los intereses que tendrían que pagarse por la deuda país-país son depositados por decisión del país acreedor en un fondo a fin de ser aplicados a la conservación de la naturaleza. No significa con esto que se obtenga por parte del país acreedor ningún título de propiedad sobre la naturaleza así protegida, ni ningún derecho de ningún tipo. Es una decisión del país acreedor de renunciar a los intereses que le correspondería cobrar y depositarlos para que estos intereses sean aplicados a la conservación de la naturaleza según programas y según proyectos que son decididos por una comisión que incorpora organizaciones no gubernamentales, representantes del país que hace obviamente la renuncia a los intereses, y además, como uno de los miembros, al representante de la autoridad ambiental del país que recibe este beneficio. ¿Perdón? Así es. De modo que, ¿qué es lo que ocurre técnicamente? En lugar de pagar los intereses, en este caso a los Estados Unidos de Norteamérica,
esos intereses se depositan en una cuenta para ser administrado en beneficio de la naturaleza y también de proyectos relativos a la infancia en la República Argentina. Situación muy beneficiosa para la República Argentina, evidentemente, porque en lugar de tener que entregar los intereses directamente, los vuelve a recibir y los puede invertir en proyectos que benefician a las áreas protegidas y a la infancia en la República Argentina. Esto recibe el pomposo título de canje de deuda por naturaleza, es incompleto, debiera ser canje de deuda por naturaleza y por infancia en este caso, porque los beneficios van para las áreas protegidas y para la infancia. Los proyectos son evaluados por la comisión, que como usted dice tiene 9 miembros, de los cuales uno solo es representante de la Secretaría. Se decide cada año qué proyectos van a ser adjudicados, se entrega la adjudicación en un acto público y a partir de ese momento las organizaciones no gubernamentales o los organismos provinciales, nacionales o municipales que resulten beneficiarios de estos proyectos proceden a ejecutarlos. Después se evalúa la ejecución y se hace un informe. El informe lógicamente está destinado a quien pone los fondos, que es en este caso el país acreedor. Creo que es un mecanismo muy bueno. Lo que ocurre es que la Argentina tiene poca deuda país-país con Estados Unidos y por lo tanto los intereses son pocos. Así que los proyectos que se han podido tener en cuenta, adjudicar y eventualmente ejecutar no son tantos como quisiéramos. Esto no quiere decir que yo desearía que hubiera mayor deuda para que hubiera mayores intereses, pero evidentemente el monto del cual se dispone no es comparable con otros montos que han recibido otros países como Bolivia, por ejemplo. Bueno, lo que a mí me resta decir, no sé cómo hago para... Lo que a mí me resta decir es que a 60 kilómetros al sur de Bariloche ya está hecha la propuesta del Valle del Río Manso y que la legislatura está manejando un proyecto de ley para prohibir que el proyecto se lleve adelante en esa provincia. O sea, yo creo que la gente de la provincia y los representantes del pueblo de la provincia de Río Negro no están de acuerdo con esta política que usted está llevando a cabo. Así que creo que también los ciudadanos de esa provincia deberían ser escuchados. Y no solamente que opinen las 7 personas de la organización no gubernamental que no sé quiénes son realmente, qué acreditación tienen como ambientalistas, porque de acuerdo al concepto que usted tiene de la gente ecologista o ambientalista, quizás no le merezcan el mayor de los respetos, pero... No entendí esa parte, señora diputada. ¿Quién no me merece respeto? ¿Las organizaciones ambientalistas? Sí, la he escuchado hablar. Algunas de ellas, otras me merecen el máximo respeto y están siendo objeto de la adjudicación de fondos, como es la Sociedad Naturalista de la Patagonia. Claro, justamente esta sociedad está de acuerdo con este proyecto. Habría que preguntarle justamente a los representantes del pueblo de Río Negro si están de acuerdo, ¿no? O si va a ser tenido en cuenta la decisión de la legislatura de Río Negro, porque pareciera ser que no están de acuerdo con esto. Pero, de todas maneras, quizás ustedes sigan adelante con este proyecto. Señora diputada, este es un proyecto originado por una organización ambientalista, como usted dice, que desde su inicio cuenta con la participación de la Convención de Fomento de Río Manso, que fue elevado a la Dirección de Comisiones de Fomento de la Secretaría de Producción de la provincia para su aprobación, que fue aprobado en el marco del convenio del Fondo para las Américas, donde, vuelvo a insistir, la Secretaría tiene un solo voto, un solo voto. Si hay gente en el área que no está de acuerdo, hay otra gente que sí está de acuerdo. Ahora, realmente, que no se esté de acuerdo de invertir dinero de intereses que debiéramos estar pagándoselos a los Estados Unidos para fomentar un proyecto de manejo sustentable en la cuenca del Río Manso, yo no le puedo decir nada más que lo que le digo. La comisión de la cual nosotros somos un integrante sobre 9 lo aprobó. Esto está propuesto por una organización ambientalista de la zona y ha sido objeto de aprobación por parte de una gran cantidad de gente de la zona. Si hay otra gente que está disconforme, pues será como usted dice. Pero siempre en todos los proyectos hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo. Y la última pregunta, referente al plan de manejo de fuegos, de lucha contra el fuego. La última pregunta que le hago, así pueden seguir el resto de los diputados, porque tenía infinidad de preguntas, referente al INA.
Pero ¿por qué se ha disminuido el presupuesto de 3.800.000 del Plan Nacional de Lucha contra el Fuego y en qué condiciones va a dejar este plan, dado que este gobierno se va en diciembre y que es plena época de verano y comienzan los problemas con los incendios? Si está de acuerdo con el presupuesto que tiene y por qué no pidió más si cuando fue la época de los incendios usted realmente no demostró demasiado interés, no llegaba a los lugares de los incendios y no dijo realmente las necesidades y todos los trabajos que habría que haber hecho para evitar la propagación del fuego. Si estoy de acuerdo con el presupuesto, no, quisiera tener 10, 20, 50, 100 veces más. No pidió más presupuesto para la He lucha pedido contra el fuego. sistemáticamente más presupuesto. He pedido sistemáticamente más presupuesto. En cuanto a la reducción presupuestaria, creo que es de público conocimiento la reducción presupuestaria general que ha tenido la Administración Nacional. No es específicamente el plan de manejo de fuego. Y es más, le digo, vengo reclamando y está en marcha el trámite pidiendo una reasignación de los propios fondos de la Secretaría para sacar de otras áreas y asignarlos al plan de manejo de fuego, aún sacrificando otras áreas, por una cuestión de prioridad de no dejar en el momento en que estamos, en que es un momento difícil porque la temporada de seca no ha pasado, venimos advirtiendo sobre el tema, tenemos incluso publicaciones sobre el tema, estamos insistiendo en pedir una reasignación presupuestaria. La hemos pedido, la reiteramos y la seguimos esperando. Pero nosotros no la podemos hacer de motu propio porque estaríamos incurriendo en una falta presupuestaria. Acá está el subsecretario que tiene a su cargo esto y que tiene aquí una cantidad de notas de gobernadores, además, que hacen referencia al tema, todas las cuales han sido respondidas por mí y que corresponden también a todo un proceso de alerta que venimos realizando con las provincias sobre la situación que no se ha controlado todavía, porque desgraciadamente pareciera que la opinión pública cree que porque nevó mucho en Bariloche este año podría no haber incendios, y no es así, porque no se ha recuperado el grado de humedad necesario ni en el bosque, ni en el sotobosque, ni en el suelo, como para permitirnos suponer que vamos a entrar en un periodo normal. De modo que, si estoy contenta con el presupuesto, de ninguna manera, quisiera tener muchísimo más. Lo he pedido sistemáticamente, es más, en una oportunidad hasta me lo otorgó el Senado, pero después me lo bajaron de nuevo en diputados. Y entonces... Remarco una hoja, por los 285 pesos que maneja usted, quizás hubiera comprado más 280 elementos para combatir el fuego. pesos. Y no sé. Tengo la presidenta listo, ¿no? Que siguen los demás diputados. Bueno. Diputado Alessandro. Sí, gracias, presidente. Le quiero preguntar, en primer lugar, a la secretaria si en el ámbito de su secretaría existe una subsecretaría de coordinación. ¿Quién? ¿Sí? ¿Existe? ¿Cuál es el nombre del funcionario o quién es el subsecretario de coordinación? Doctora Mabel Beal. ¿Usted me puede decir cuáles son las funciones de la subsecretaría de coordinación de la Secretaría? Las puedo decir en forma general, no las puedo repetir textualmente. Las funciones de la Secretaría de Coordinación son manejar toda la parte administrativa. Tiene bajo su jurisdicción la... A ver, lo tengo acá, el director de legales, ¿no? ¿Dónde está? Noguera. Tiene bajo su jurisdicción a la Dirección de Técnica Administrativa, a la Dirección de Jurídicos, Sumarios, ¿y otra más? Las tres direcciones son sumarios, jurídicos y técnica administrativa, y recursos humanos. Bueno, y le presto atención, le pido que preste atención a las funciones de la Subsecretaría de Coordinación definidos en el decreto 146/98, por el cual se modifica la estructura organizativa de su secretaría, tal cual ha sido publicado en el Boletín Oficial. Le pido preste atención a esto. Como funciones, asistir al Secretario de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable en la coordinación de las unidades de apoyo del área y específicamente en la ejecución de las acciones legales, técnicas, administrativas, financieras y de recursos humanos
en el control de cumplimiento de las metas presupuestarias de los proyectos que sean llevados en la jurisdicción por las distintas subsecretarías, organismos descentralizados, autárquicos, comisiones, unidades ejecutoras y todo otro mecanismo institucional que funcione en la jurisdicción. Creo que esto da absolutamente por tierra, si en algo se sostenía su argumento, o lo que intentó ser su argumento, que no tenía jurisdicción sobre organismos descentralizados o autárquicos, es el propio decreto, en el anexo segundo, cuando plantea las funciones de la Subsecretaría de Coordinación, que dice absolutamente con toda claridad que usted tiene bajo su jurisdicción las acciones que se han llevado adelante por las distintas subsecretarías, organismos descentralizados y autárquicos. Con lo cual... Ese asesoramiento, señor diputado, usted mismo lo acaba de decir. Perdón. Con lo cual, todas las respuestas que usted estaba tratando de edificar una construcción a partir de la no responsabilidad de la Secretaría y que la responsabilidad se acababa con haber elevado a la SIGEN cuando usted conoció tardíamente estos acontecimientos, creo que no tiene ningún sustento y me parece que está y exime de todo comentario el decreto 146/98 en las funciones de esa subsecretaría de coordinación. Primer tema, ese. Segundo tema, creo que desde el jueves pasado, cuando el diputado Giles, hasta hace un rato, cuando el diputado Polino, trajeron documentos acerca de las graves irregularidades que, como bien decía Polino, son hechos de corrupción que estaban ocurriendo en el INA, no han sido inventos, ha quedado absolutamente claro. Entonces queremos saber cuáles son otras cosas y el porqué del enriquecimiento de los funcionarios más importantes que están en el Instituto Nacional del Agua. Hasta acá estaba claro el enriquecimiento y la maniobra de Marco Naón. Hay otros funcionarios importantes en el área. Yo quiero saber si usted conoce el enriquecimiento súbito y último de otros de los funcionarios importantes, nada más ni nada menos que el auditor del INA, el señor el contador público Héctor Guillermo Gómez Rueda. Yo quiero saber si usted conoce el incremento patrimonial de los últimos tiempos de este funcionario dentro de una ente descentralizado que está dentro de la Secretaría. Nosotros tenemos información de que ha adquirido un establecimiento de campo en la localidad de Corlara, departamento San Martín de la provincia de San Luis, de 1.750 hectáreas, que ha adquirido una mansión ubicada en la calle San Martín 3509 de Luján de Cuyo, Mendoza, adquirida en el año 1997 al general Juan Pablo Sá. Esta es una finca de 15.000 metros cuadrados de superficie, en la cual ha construido caballerizas para sus caballos criollos. El ex dueño, el general Juan Pablo Sá, la avalúa en $600.000 a esta propiedad donde vive este alto funcionario de su secretaría. Posee una importante flota de vehículos. No es funcionario de la Secretaría. Posee una importante flota de vehículos. 2 Mercedes-Benz que utiliza su familia, una Ford Explorer, una Ford Ranger, un auto Ford Fiesta, una camioneta Toyota Hilux, una moto Honda 750, otra Honda 600. Yo quiero saber, y le pregunto concretamente, si después de... Usted el otro día dijo que en el mes de junio, del mes de julio, se enteró de las anomalías que estaban pasando en el Instituto Nacional del Agua. No, señor diputado. Sí, no, señor diputado. Dije que había recibido una denuncia anónima en el mes de julio y que la había tramitado ante la SIGEN, porque las denuncias anónimas no se pueden tramitar ante la justicia. Pero por eso, en el mes de julio, a través de una denuncia anónima, de las anomalías, elevó la denuncia anónima. Bueno, pero por algo usted la elevó a la SIGEN. En ese momento... Se elevan todas las denuncias, me señor deja diputado. terminar y después me contesta. En ese momento era evidente, y a usted le debe haber llamado la atención, estas cuestiones que estaban pasando en el Instituto Nacional del Agua. Yo quiero saber si ante lo que pasaba con el señor de Marco Naón, ante el enriquecimiento del señor de Marco Naón, usted, en estos días, con todo lo que ha pasado, a los altos funcionarios, en este caso,
al contador Gómez Rueda, en algún momento lo inquirió acerca de su patrimonio y de su brusco elevación de estándar de vida, nivel de vida. En la provincia de San Luis, en la provincia de Mendoza, en los distintos círculos económicos y políticos, se comenta por todos lados el cambio absoluto de estándar de vida de este funcionario. Así que sería importante que usted prestara un poco de atención a esto, habida cuenta que está el antecedente del señor de Marco Nahón, que es evidente que se enriqueció a partir de contratarse él mismo a empresas que él poseía en el ámbito de su secretaría. Tercera cuestión que le quiero plantear. Le quiero plantear si usted ha utilizado fondos reservados o gastos protocolares para la adquisición de bienes propios. Estas son las tres preguntas que le quiero dejar planteado. La primera, me parece que no es una pregunta, sino que es una demostración concluyente a partir del propio boletín oficial acerca de las funciones y jurisdicciones que tiene la Secretaría a su cargo. La tercera pregunta, señor diputado, si ha utilizado gastos protocolares o fondos reservados para la adquisición de bienes personales, no, sería ilegal. ¿No ha utilizado? No, sería ilegal. Perdón, ¿ha utilizado o no ha utilizado? No, porque no está permitido utilizar los gastos protocolares y los fondos reservados para la adquisición de bienes personales. Usted desmiente... Usted me preguntó eso y le estoy contestando estrictamente eso. No he utilizado... No, señor diputado. ¿No le puedo preguntar, presidenta? ¿No puedo repreguntar? Bueno. Respecto al patrimonio personal de los funcionarios, el mismo está expresado en las declaraciones juradas que obran en poder del escribano mayor de gobierno, como usted lo sabe. Estas declaraciones solo pueden ser abiertas por ahora por orden del juez, quien así lo indicará cuando corresponda. No sé qué método sugiere usted, señor diputado, para que se investigue la vida privada de los funcionarios. Es evidente que no estamos hablando de la vida privada de los funcionarios porque estamos viendo cómo recursos que son públicos, cómo contrataciones absolutamente truchas, para llamarla de alguna forma, son las que han provocado el enriquecimiento de algunos de los funcionarios. Entonces, ya que le pasó esto con el señor de Marco Nahón, cuidémonos todos que... ¿Cuál es el procedimiento que usted sugiere para investigar? Bueno, me parece que un procedimiento un poquitito más exhaustivo. ¿Pero cuál es el procedimiento para investigar, señor diputado? Yo le estoy preguntando a usted. El jueves pasado, doctora, ingeniera Alzogaray, yo le estoy preguntando a usted. Eso en primer lugar, y no usted a mí. Señor diputado, no tengo acceso a la declaración jurada de los funcionarios. En segundo lugar, todos nosotros recordamos la liviana respuesta que dio el jueves pasado en cuanto a los hechos de conocimiento público. Usted llamó al señor de Marco Nahón y algo así dijo, y debe estar en la versión taquigráfica, seguro que está, dice, vos estás tranquilo que todo lo que hiciste estaba bien, y de Marco Nahón le dijo que sí, y asunto terminado. Para que no pase lo mismo con el contador Gómez Rueda, le sugiero que utilice un método de investigación y control más exhaustivo que lo puede hacer. Señor diputado, señor presidente, perdón. No existe método de investigación que me permita a mí tener acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios. Estas están reservadas a la acción del magistrado. Y, en consecuencia, yo no tengo acceso a las mismas, que están en poder del escribano mayor de gobierno. Sí, puede. Yo creo que hay una enorme cuota de cinismo en la consideración de este tema. Si hay un logro que ha tenido el Congreso de la Nación y sobre el que todos hemos coincidido y discutido, es precisamente sobre la sanción de la nueva ley de ética pública, un asunto que ha sido transversal, que no es patrimonio de ningún sector político sino del Congreso, precisamente incorporando lo que sucede en otros países del mundo y nuestras propias y desgraciadas experiencias, también transversales, en el sentido de que los funcionarios públicos
que la sociedad exige un mayor conocimiento y una mayor transparencia sobre el patrimonio, sobre la vida de los funcionarios públicos. A la sociedad no le debe interesar si el funcionario tal se casa una vez, 2 veces, o si tiene un amante o si no lo tiene, porque eso pertenece a la esfera privada de las personas y no hay ningún motivo para que nadie pueda meterse con eso. Pero sí a la sociedad le interesa muchísimo saber si los funcionarios en quienes deposita la administración de los fondos públicos hacen con esos fondos lo que tienen que hacer o los utilizan para incrementar sus bienes personales. A la sociedad le interesa saber si para otorgar determinados o para realizar determinados actos que les son propios, que corresponden a la esfera de sus atribuciones, los funcionarios reciben o no reciben dinero. Y es muy difícil demostrar esto. La experiencia de muchos países del mundo donde el efecto corrosivo sobre las instituciones de la corrupción se ha demostrado, llevan a la necesidad de sancionar leyes como la Ley de Ética Pública. Entonces, resulta realmente de un desparpajo notable que se nos diga la clásica excusa de los corruptos. La excusa de los corruptos ha sido siempre la misma: que quede todo en manos de los jueces. No tengo nada que hacer, que investiguen los jueces. No hay ninguna forma de poder investigar si no lo hacen los jueces. Cuando se trata de los bienes de los funcionarios, cuando se trata de las normas que deben regir la actividad de los funcionarios y sus declaraciones juradas, su forma de vida, hay algo más que los jueces. Entonces es imprescindible que los funcionarios que tienen responsabilidades no permanezcan al margen de situaciones de una obviedad total. Cuando el señor Marco Naón, que no tenía dónde caerse muerto cuando empezó su gestión, termina esa gestión, suponiendo con la esperanza de que realmente esta suspensión sea el final de su gestión, con un incremento patrimonial que no se compadece con los ingresos que pueda haber tenido. No se puede decir, tenía el ejercicio libre de la profesión de abogado, tenía tal o cual actividad, cuando hasta un chico sabe que su incremento patrimonial no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio de una profesión liberal, ni mucho menos, porque el ejercicio de esa profesión liberal lo tenía antes, cuando su patrimonio era un patrimonio sencillo, mínimo. También tenía en esa época el ejercicio profesional libre. En el caso que le está citando el diputado Alessandro, no es cuestión de decir, yo no tengo nada que hacer con relación a las declaraciones juradas. Usted no puede no darse cuenta, no puede no saber que funcionarios que vivían de una determinada manera, que funcionarios que están relativamente cerca de usted, empiezan a vivir de una manera muy, pero muy diferente, porque es imposible que los corruptos oculten por demasiado tiempo las cosas que tienen. Los corruptos terminan adquiriendo bienes, terminan comprando cosas, además que después, con toda la lógica del mundo, pretenden disfrutar. Esas cosas se saben, ingeniera, esas cosas se saben, perdón, señora presidenta. Entonces me parece que independientemente de que no lleguemos a ninguna parte, independientemente de que todas las puertas estén cerradas cuando la funcionaria se escuda en cuestiones formales que no tienen ningún tipo de sentido sobre que sigamos discutiendo sobre ellas, ella tiene responsabilidad política sobre todas las áreas a su cargo y además la ejerce y les da instrucciones y da directivas y decide las políticas de todas las áreas que tiene a su cargo. Y ahora ha resuelto que solamente hasta ahí llegaba, que no tiene por qué estar averiguando si sus funcionarios roban o no roban. Posiblemente lo que moleste sea lo que dijo el diputado Polino de un clima de corrupción que se genera desde arriba hacia abajo y nunca de abajo hacia arriba. Pero lo que me resulta verdaderamente preocupante es el concepto que acabo de escuchar y que ha venido recurrentemente planteando esta funcionaria desde que empezó esta suerte de interpelación, citación, como la querramos llamar, en el sentido de plantear, bueno, está todo en manos de la justicia, que ella sea la que resuelva. Yo creo que cuando lo único que se dice es que sea la justicia la que resuelva el problema de la corrupción, lo que se está haciendo es dándole campo orégano a que los corruptos crezcan. La justicia, claro que tiene que actuar, pero es necesario crear un marco para que la justicia pueda sentir que es respaldada por funcionarios que no se dedican a proteger, que no se dedican a generar impunidad, sino que se
se dedican a investigar y darle a los ciudadanos lo que los ciudadanos están esperando, que especialmente sus funcionarios sean un modelo, un ejemplo de probidad, de transparencia y de honestidad. No piden demasiadas cosas a los ciudadanos, y en el caso del área que está a cargo de la funcionaria que nos ha visitado, deja muchísimas cosas pendientes. Además de las deudas ambientales, creo que hay una deuda ética que la ingeniera Alzogaray deja, que es verdaderamente grave, señora presidenta. Diputado Alessandro, ¿usted había terminado? No, quiero, sobre la última pregunta, sobre el tema de los gastos reservados, hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted desmiente en esta reunión todas las informaciones que han aparecido en las últimas semanas acerca de que en alguna presentación de alguna de las diversas causas penales que usted tiene, ha hecho una presentación tratando de justificar el notable incremento de su patrimonio personal a partir de la utilización de gastos reservados? ¿Desmiente esas noticias? Tendría que decirle que lo desmiento, pero no lo voy a decir porque tengo una regla invariable. ¿Cuál es? Lo que está en manos del juez está en manos del juez. No, y usted no tiene facultades investigadoras, diputada. ¿Sabe por qué se lo estamos preguntando y por qué se lo pregunto? Porque no me interesa meterme en su vida privada, en lo que es privado. Pero no este parece. tipo, perdón, sí, le voy a explicar por qué. Porque este tipo de fondos son públicos, han sido votados por el presupuesto, han sido votados por esta Cámara de Diputados de la Nación. Y más allá del juicio que cada uno de nosotros puede tener acerca de los fondos reservados, si deben existir o no deben existir, o de la cuantía de los mismos, para lo único que estamos seguros todos que no pueden servir es para incrementar el patrimonio de los funcionarios. Tienen que ver, Estamos totalmente de acuerdo, señor diputado. Perdóneme, bueno, entonces sea clara, conteste y se acabó. Yo le contesté antes, No, lo que no le voy a lo desmentir son las contestó, publicaciones no lo contestó. periodísticas, porque yo Bueno, no me baso en las publicaciones periodísticas. Sería muy bueno que la opinión pública, pues no somos nosotros y la justicia nada más, está toda la gente escuchando, observándonos, y este tema es muy bueno aclararlo. Creo que si ha habido alguna utilización de gastos reservados o de gastos de representación para este tema que le estábamos planteando, del incremento, para tratar de justificar el incremento de su patrimonio, indudablemente ha sido una utilización absolutamente espuria y que quedaría catalogado bajo la figura de malversación de fondos públicos, porque los fondos no son de la funcionaria, no son suyos, sino que son públicos, de la sociedad, para ser utilizados con razones de Estado y fines que tienen que ver para el bien común. Así que lamentablemente no podemos saber la absoluta certeza de esta última pregunta, porque usted ha dicho sobre lo que está en la justicia, yo no contesto. No, le he dicho, por el contrario, señor diputado, le contesté a su primera pregunta, que a mi modo de ver estaba hecha en el ámbito lógico, que es sobre la aplicación de los fondos protocolares y de los fondos llamados fondos reservados, ley número no recuerdo. Le he dicho que no han sido aplicados en mi caso a ninguna adquisición patrimonial. Lo que me negué a contestarle es sobre los comentarios periodísticos. En eso tengo una regla invariable. Claro. Está bien, diputada Darré. Sí, más vale. Creo que la secretaria Alzogaray ha optado por una defensa seguramente asesorada por funcionarios de su área o por sus abogados particulares, insistiendo en su desconocimiento acerca de la relación jurídica que existe entre el órgano centralizado y el descentralizado. Yo lamento este asesoramiento porque, como la ingeniera Alzogaray sabe, ningún funcionario puede, ninguna persona, ningún habitante, ningún ciudadano puede alegar el desconocimiento de la ley, mucho menos una funcionaria pública, como en su caso. En todo caso, si ese desconocimiento de ninguna manera va a inhibir su responsabilidad por el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Yo me permitiría sugerirle que realmente repase. La doctrina en esto es unánime. El otro día nombramos a algunos autores, Dromi, Casañe, podemos agregar Marienhoff, que esa parte,
el tratadista que ha inspirado la ley de procedimientos administrativos, de alguna manera, y la ley de procedimientos administrativos lo dice expresamente cuando dice que perdura a pesar de la autarquía o la descentralización de un órgano, una relación de tutela administrativa por la cual la Secretaría está obligada al ejercicio del control administrativo. Por una doble vía, por supuesto, a pedido de parte, cuando le interponen algún recurso, y de oficio, señora secretaria. En este caso, yo creo, no es solamente la doctrina, la ley, bueno, funcionarios de su gobierno, el doctor Barra, el jefe de gabinete, la Procuración del Tesoro, es decir, el cuerpo de abogados del Estado, que como usted sabe, sus dictámenes son vinculantes para los cuerpos jurídicos de la administración. Todos están contestes en esta potestad de tutela y en la obligación de ejercerla. Por eso yo creo que es en función de eso que usted debería, de oficio, ya ahora ni siquiera puede alegar que no sabía, que no tenía cómo manejar información vinculada al patrimonio de sus funcionarios, porque usted no tiene esas potestades. Yo creo que hoy ya hay suficiente información periodística, suficiente información pública. Supongo que además usted habrá tenido diálogos con los funcionarios que están siendo objetados, como para saber que por lo menos en el INAH había un clarísimo foco de corrupción. Entonces, yo pensé que en algún momento usted iba a tomar la medida de pedir la intervención de este organismo, como un acto de control administrativo de tipo represivo, pero también de tipo sustitutivo, que en realidad básicamente tendería a reparar los perjuicios causados al patrimonio estatal por esta gestión tan desafortunada y tan corrupta de los funcionarios que estaban a cargo de esta entidad, por lo menos. Lamentablemente no lo ha hecho. No sabemos si usted conocía informes de la SIGEN sobre que debe ejercer el control de legalidad sobre esta repartición. Como mínimo le digo que en todo caso siempre el responsable único, como usted sabe, es el presidente de la Nación, porque la SIGEN tiene la obligación, por el artículo 104 de la Ley de Administración Financiera, de poner en conocimiento del presidente de la Nación los actos que hubieran acarreado o que estime que pueden acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público. Yo no sé si hay algún tipo de... Yo diría que hay corresponsabilidad entre usted y el presidente Menem, porque seguramente usted por conocimiento, por responsabilidad directa, y el presidente Menem por información de la SIGEN, deberían haber conocido o deberían haberse ocupado de conocer estas situaciones. Como no es el único caso en que usted no cumple con la ley, las versiones periodísticas recientes de los diarios indican una actitud también muy activa suya en cuanto a impulsar la extensión de avales para la realización del Canal Federal. Avales que estarían fundados, o serían la forma en que las versiones periodísticas dicen que usted los impulsa, estarían en absoluta contradicción con el mecanismo que está previsto en el artículo 4 del decreto 2199, decreto de necesidad de urgencia, que ya motivó que en su momento nosotros interpusiéramos una acción de amparo, porque estimamos que estamos, por supuesto, ante un decreto absolutamente inconstitucional, atento al expreso pronunciamiento del Congreso en el mes de diciembre del año pasado, cuando por unanimidad de todos los sectores de esta Cámara votamos en contra de ese endeudamiento por 415 millones de pesos en ese momento. Es decir, que la manifestación de la voluntad política de esta Cámara estaba clara, y se trata, por supuesto, de una facultad exclusiva, no delegable, del Congreso de la Nación, de dictar normas en materia de endeudamiento, que está ratificada además por la Ley de Administración Financiera. Es decir, que es habitual, me parece, en usted, el desconocer los mecanismos legales. Como nos queda al final de estas conversaciones y de estas preguntas la absoluta claridad de que usted es una funcionaria ineficiente, nos parece que hay acá una gran deuda con el medio ambiente, digamos, en los años de su gestión. Nos parece que hay hechos de corrupción muy graves en algunos de sus funcionarios.
vemos que usted tiene una enorme cantidad de causas en la justicia, que por supuesto mientras no haya sentencia en esas causas a usted la beneficia el principio de inocencia, pero yo creo que para el conjunto, o para la mayoría por lo menos de los diputados de esta Cámara, y para el conjunto de la sociedad, realmente hay muy serias sospechas de que usted ha incurrido también en actos de corrupción y en hechos de ineficiencia en su función. Más aún, creo que a veces incluso usted pone un exceso de cinismo en algunas de sus respuestas que hasta hacen que se le adjudiquen frases realmente de no ser adjudicadas así por versiones periodísticas, sino si alguien pudiera darse de que las dijo, la harían incurrir también en delitos del Código Penal, porque se dice, por ejemplo, que usted le habría dicho al ministro Roque Fernández, que intentaba cumplir con la legislación, que no se preocupara, que el incumplimiento de los deberes de funcionario público era escarcelable. ¿Me permite, señora diputada? Hay una desmentida oficial del ministro sobre ese trascendido periodístico. Bueno, me alegro. Seguramente yo cuando esas cosas a veces corren es porque si no son ciertas merecen serlo. Usted ha dado pruebas suficientes de que sería capaz de decir una frase de esas. Por eso es que en el día de la fecha no solo hemos presentado un proyecto de resolución solicitándole al Poder Ejecutivo su remoción, sino que también le hemos pedido al Poder Ejecutivo que disponga por la vía correspondiente la intervención del Instituto Nacional del Agua y se deje por supuesto sin efecto esta absurda licencia otorgada en favor de Marco Naón, al que debería aplicársele un procedimiento disciplinario acorde con la responsabilidad de la función que tenía a su cargo. Porque si bien es cierto que los funcionarios tienen un sistema distinto que los empleados de administración pública, sería absurdo sostener que a un empleado se lo puede someter a un sumario y a un funcionario habría que tener un sistema de mayor flexibilidad y, por supuesto, benignidad. Claramente a un funcionario, cuando está sospechado por el conjunto de la sociedad, como es en este caso, se lo remueve o como mínimo se le pide la renuncia. Creo que también en este sentido, señora secretaria, usted está en mora con el conjunto del país, no solo con esta comisión hoy, al venir a dar explicaciones que realmente no nos satisfacen de ninguna manera. Gracias. ¿Hubo alguna pregunta? No hubo pregunta. No. Era el discurso nomás, bueno. Señora secretaria, yo le quiero hacer una pregunta siguiendo el razonamiento que acaba de expresar la diputada Garret. En el INA, usted le ha concedido la licencia bajo los términos que al comienzo de esta citación ha hecho público. Pero el organismo no ha sido tocado. Yo pregunto cuál es el criterio de la Secretaría, o de la Secretaria como cabeza, que en el caso de Lenosa, que también se trata de un organismo descentralizado, ha sido intervenido por un término de 180 días, prorrogable por otros 180 días. Y hace menos de una semana o 2 semanas, sin que ha sido nuevamente prorrogada la intervención por otros 180 días más. Y fíjese que en esos organismos que están intervenidos ha habido dinero o fondos para la informatización y para cumplir tantas cosas que en el caso del INA en ningún momento desde el jueves pasado hemos conseguido. Pero adecuado intervenirlo. Y esto no tiene nada que ver con la asignación presupuestaria, señor diputado, simplemente se consideró adecuado intervenirlo y no hemos considerado adecuado producir un nombramiento definitivo a tan poco tiempo antes del cambio de gobierno. El presidente de Lenosa será designado por el próximo gobierno y hasta entonces no hay ninguna razón para cambiar el nombre de interventor por el nombre de presidente. Esto no tiene nada que ver con las asignaciones presupuestarias. El presupuesto de la Nación no se basa si tiene un presidente del ente descentralizado o un interventor. El ENOSA es un organismo... Como usted me dice que había dinero para una cosa... ¿Cuál es la política en materia de intervención? Y fíjese que en ese organismo intervenido,
donde depende directamente de usted, sí había fondos para cumplir con algunos requisitos que nosotros organismos no había. Lleva más de un año intervenido. Porque esté intervenido no significa que cambie su relación dentro de la jurisdicción. El interventor de ENOSA tiene las mismas responsabilidades y las mismas atribuciones que tiene un presidente. Lo único que no tiene es el nombramiento como presidente, sino como interventor. Tiene hacia adentro del organismo las mismas atribuciones, tal vez reforzadas, no sé legalmente si esto corresponde, pero prácticamente yo le diría que no hay mucha diferencia entre un presidente y un interventor. En cuanto a si hay o no dinero para informatización, bueno, en algunos organismos hay dinero para informatización y en otros no. Esto es una asignación presupuestaria. Diputada Curletti. Bien. Entiendo que con la aplicación del derecho administrativo en lo referente a las incumbencias de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, quedó claro que es incumbencia de la Secretaría, pero voy a reforzar con el artículo 2 del decreto 146 que dice, en orden a la Secretaría, deberá presentar la adecuación de las estructuras organizativas de todos los organismos que se transfieren a la órbita de su jurisdicción, así como también la de las unidades ejecutoras, coordinadoras y de implementación, reorganizándolas en atención a los nuevos lineamientos. Y los institutos que se transfieren a la Secretaría, entre otros, está el INA, el Instituto Nacional del Agua y del Medio Ambiente, ente descentralizado de la Secretaría de Recursos Naturales, de donde se desprende que la responsabilidad o la corresponsabilidad en cuanto a los deberes de funcionario público también le caben a la Secretaría. Y cuando digo deberes de funcionario público, me refiero a lo que el INA está dejando de cumplir en relación a las provincias, como por ejemplo, que ya lo mencionara la diputada Garré, el ejercicio de poder de policía en materia de control y de contaminación, y un sinnúmero de deficiencias que hablan a las claras del incumplimiento por parte del INA de las funciones y misiones para las cuales ha sido creado. No me voy a extender, pero sí, yo creo que la prensa ha dado lugar bastante al detalle de cuáles son los puntos en los cuales el instituto está en incumplimiento de deberes y de ahí la corresponsabilidad a la secretaria. En relación a las funciones específicas, ya no a través del INA, sino específicas asignadas a la secretaría, en el artículo 20... pregunto a la señora secretaria qué sistema de información al público sobre el estado del ambiente, sobre las políticas que se desarrollan y sus programas respectivos sobre temas ambientales ha puesto o ha implementado en razón de las funciones que le son inherentes. Y otra pregunta en relación a la preservación de los recursos naturales de todo el país. ¿Cuál es la política de la señora secretaria en relación a la preservación de los bosques, en especial a las regiones que en este momento, como Formosa, Chaco y Santiago del Estero, están siendo amenazadas con los incendios, de los cuales ya se sabe que hay en el orden de los 210.000 hectáreas han sido sometidas al fuego, aun cuando no hubiera presupuesto? Cuando no se hubiese previsto presupuesto para estas acciones, ¿cuál es la prevención que tiene la señora secretaria en relación a lo que para nosotros, las regiones del norte, es una seria y grave amenaza? Bien. La primera pregunta era sobre la difusión de las políticas ambientales y sobre el mecanismo de acceso al público de conocimiento de la legislación y de las políticas ambientales. Tengo a mi izquierda el subsecretario de Ordenamiento Ambiental que llevó adelante como director ejecutivo el programa de fortalecimiento institucional que con un préstamo BID nos habilitó a llevar adelante esta política de comunicación respecto a políticas ambientales, legislación vigente tanto en el orden nacional como provincial como municipal.
Si usted lo permite, le va a poner en su conocimiento cuáles son esos elementos. Sí, sobre todo en la parte práctica de difusión y a qué nivel en qué nivel se han desarrollado, a qué segmento de la sociedad han sido dirigidos. Bueno, a través del programa de desarrollo institucional ambiental que durante 5 años se llevó adelante en la Secretaría y que concluyó en julio de este año, se llevaron diferentes actividades vinculadas a la difusión. La principal en el componente educación ambiental, con los 3 niveles de enseñanzas, con los medios de difusión, organizando talleres regionales, provinciales y nacionales, los que participaron las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y los organismos tanto provinciales del área educativa como del área ambiental. En lo que respecta a la informatización, se ha instaurado un sistema nacional de información ambiental que tiene a la Secretaría como nodo central. Se han equipado las 24 provincias con el equipamiento informático necesario para que se unan a esta red, y se ha incorporado la página web de la Secretaría donde está toda la información en cuanto a legislación, política, educación que se quiera y las misiones y funciones y el desarrollo de las actividades de cada una de las áreas. En lo que respecta a legislación ambiental, se ha elaborado un digesto nacional ambiental donde está contemplada toda la legislación ambiental vigente, tanto en el orden nacional como en las 24 provincias. No sé si esto... ¿Alguna disposición especial para los sectores rurales? Absolutamente toda la legislación se encuentra en el digesto. No, pero en cuanto a la información para el sector rural. Han sido convocados las cámaras de representantes, o sea, los organismos que representan al sector rural, a los talleres regionales, y a los talleres provinciales. No sé si todos. ¿Si me puede acercar en algún momento o me con todo gusto, cómo puedo tener acceso a las políticas informativas que para los sectores rurales de economías regionales ustedes han Yo me voy a encargar de hacérsela llegar al diputado. Perfecto. ¿Cuál era el otro? ¿No hay ninguna otra pregunta? La preocupación que va a ocurrir con los incendios forestales, ya que según se deduce por la información que proporcionó la ingeniera, no cuenta con presupuesto. ¿Qué hacemos con la amenaza de fuego para las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, que están con graves problemas de sequía? ¿Tenés? En forma general le puedo decir, señora diputada, que está instrumentado el Plan Nacional de Manejo de Fuego, que permite la coordinación a nivel provincial con el nivel nacional, instrumentada en forma regional, ya que el mapa de peligro de fuego va girando por el país en función de las distintas estaciones. Tenemos ante la vista, a vista próxima, una temporada muy difícil, sin embargo, en todo el país. Generalmente cuando hay problema de fuego en un área, hay menos en la otra. Este año hay problema de fuego en todo el país. Y sobre este tema ya me he explayado en la oportunidad de la anterior pregunta. El tema ha sido llevado a nivel de Gabinete Nacional y el subsecretario del área le puede informar cuál es la decisión administrativa que se está tramitando. Diputada Castro. Gracias, presidenta. Perdón. Ya con la avanzada de la hora. En relación al tema... ¿Hola? ¿Funciona? Sí. Sí, por favor. Sí, diputado Polino. Bernardo Cané es mi nombre. Bernardo Cané es mi nombre, señor diputado Polino. Subsecretario de Desarrollo Sustentable. Muchas gracias. En relación al tema, aunque parezca una redundancia, la responsabilidad primaria, y así se está siendo ejercida, está funcionando a nivel de cada una de las provincias. Cada una de las provincias tiene un programa de prevención del fuego de distinto tipo. Ha funcionado mucho más conocido el de la provincia de Misiones, como la brigada que no solamente ha trabajado en el norte, ha trabajado en Bariloche y ha funcionado incluso para el incendio bastante masivo de Brasil a comienzo de este año.
En el caso particular del Chaco ha funcionado muy bien últimamente, con particularidades por ser esta zona de incendio de pastizales. El Programa Nacional de Fuego responde desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de información estratégica y cuando la responsabilidad de los gobiernos provinciales es superada. Eso funciona también en las provincias del sur, básicamente en Neuquén, en Chubut, en Río Negro, donde hay un desarrollo formidable de su programa y la nación complementa, armoniza, coordina y sobre todo cuando hay una situación que sale de cauce natural. Esa es la situación, particularmente Parques tiene, según hace seña el vicepresidente de Parques, su propio sistema de control de fuego para el territorio. Por fuera del territorio son los gobiernos provinciales que así lo hacen con distinto grado de eficiencia. Y por arriba de estos está el Plan Nacional de Manejo de Fuego. Gracias. Diputada Castro. Gracias, presidente. En abril de 1998 denunciamos penalmente a la ingeniera Alzogaray, transmita en el juzgado penal número 3 del doctor Liporachi, encontrándola responsable de incumplimiento de deberes de funcionario público por no haber hecho el estudio medioambiental previo a la toma de tenencias de los 33 aeropuertos que integran el Sistema Nacional de Aeropuertos. Me voy a referir brevemente a la importancia que hubiera tenido este estudio previo, porque ya lo han hecho otros diputados. Son funciones indelegables de la Secretaría a cargo de la ingeniera Alzogaray haber realizado este estudio medioambiental y trazar una línea medioambiental, porque luego de la toma de tenencia, la remediación medioambiental por situaciones preexistentes quedarían a cargo del Estado. Encontramos en ese momento, y hoy lamentablemente lo comprobamos, que esto sería una inagotable fuente de negocios y de recursos para el concesionario privado, que fueron facilitados entonces por la secretaria Alzogaray. Como ella no lo hizo oportunamente, el 12 de mayo del 98, el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, presidido por el doctor Barra, contrató en forma directa con Demarco Naón a Lina para que realizara los estudios de fase 2 de trazado de línea medioambiental. Demarco Naón desde entonces hasta ahora ha dejado que todos los estudios aparezcan como preexistentes a la toma de tenencias y por lo tanto el concesionario los realizará, los toma a su cargo y luego los descuenta del canon, causando un enorme perjuicio para el patrimonio público y además restándole dinero al Estado que debiera de imputarse a seguridad aeroportuaria. No me voy a extender sobre la vinculación de la Secretaria de Medio Ambiente con el INA, porque tenemos además la versión taquigráfica del 16 de septiembre y un video de la misma fecha en cuando tuvimos una sesión prolongada en la Comisión de Transporte a raíz del accidente del APA y de cómo se dilapidan los recursos que tendrían que destinarse a seguridad aeroportuaria. Yo le pregunté al doctor Barra si el INA dependía de la Secretaría de Medio Ambiente, o sea, de la señora Alzogaray, y el doctor Barra dijo que sí, está en la versión taquigráfica y está además en un video que pongo a disposición de los colegas y también de la justicia, por si hiciera falta. Y por la hora y por las horas que llevamos acá, muy brevemente voy a dar algunos de los ejemplos de cómo se ha perjudicado el patrimonio público y se ha beneficiado el concesionario cuando la secretaria rehusó a sus deberes de funcionaria pública y permite que ahora todo se le atribuya a lo que el concesionario de Aeropuertos Argentina 2000 llama pasivo medioambiental. Y esto, por supuesto, que además no tiene límite. Ya han logrado encontrar un descuento de 60 millones de pesos más IVA que van a dejar de pagar en concepto de canon. Pero además, como el propio doctor Barra reconoció cuando yo se lo pregunté, esto es solo el principio, esto no tiene límite.
se trata del agua, se trata del ambiente, pueden llegar hasta la edad de bronce y seguir restándoselo al patrimonio público. Por un estudio, por obras que el concesionario proyecta contratar, de suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de detección de congelamiento de pistas, plataformas y calle de rodaje en algunos aeropuertos del sur, se le autorizó al concesionario un descuento del canon de $8.787.000. Casualmente, el 30 de junio, el día que se vencía la obligación de pago del segundo semestre. Del mismo día, en concepto también de remediación medioambiental por situaciones preexistentes a la toma de tenencia, se autoriza el descuento del canon de 21.630.128 más IVA por estudios preliminares, no obras, Presidenta, estudios preliminares de análisis previos proyectos relativos a la separación de aguas con contaminantes en pistas. Es decir, llueve, el asfalto sobre la pista tiene contaminantes, esto va al pasto de los costados de la pista y lo tiene muy condolido al consorcio que preside Urnequian y va a descontar por los estudios para hacer esta remediación medioambiental 21 millones de pesos del canon. Ya se los autorizó el señor de Marco Naón, que depende, como dijo el doctor Barra, de la secretaria de Medio